Un día más estamos juntos, amigos, hermanos, para abrir la palabra del Señor. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, se dirigió a la gente en forma general a través de las parábolas. Las parábolas fueron la vía, el instrumento, el medio por el que principalmente Jesús se dirigía a todos, aunque después a los discípulos les hablaba con mucha más claridad y también les explicaba el sentido de algunas de esas parábolas, las parábolas del reino. Hay al menos 7 parábolas importantes en las cuales tenemos el Evangelio de Mateo y nos explica Jesús la naturaleza del reino de los cielos, del reino de Dios y quiénes son los que están allí, cómo distinguir unos y otros y cómo estar seguros nosotros de que realmente pertenecemos al reino de Dios que ha traído nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la pregunta más importante. De hecho, él muchas veces decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque lo que realmente quería nuestro Señor es que cada uno llegara a creer en el reino de Dios y a ser salvo, utilizando su entendimiento, dándose cuenta de que el que lee tiene que entender quién es Cristo, entender cuál es su mensaje, entender qué es lo que Él está demandando de cada uno de nosotros, que no es otra cosa que lo primero que Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? El Evangelio que es Cristo, su muerte y su resurrección por cada uno de nosotros. Y entonces por eso las parábolas del reino acentúan todo esto y muestran el poder del reino, muestran la naturaleza del reino, muestran los pertenecientes al reino y el juicio que va a venir para aquellos que no están en ese reino de los cielos. La primera parábola la encontramos en Mateo, que encontramos en Mateo 13, es la famosa parábola del sembrador, que también la hallamos en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Esta parábola maravillosa del Señor Jesús es especial para nosotros porque hay una explicación. No en todas hay una explicación directa, pero aquí sí hay una explicación detallada en la que nuestro Señor explica a sus discípulos esta parábola. Pero lo que viene a decir esta famosa parábola es que el fruto es lo decisivo. Lo que realmente produce nuestra vida delante de Dios muestra nuestra naturaleza. Y ya os acordaréis un poco de ella, no la vamos a leer directamente de la Biblia, ya la sabemos, simplemente la vamos a mencionar. Ese sembrador que sale a sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y una parte de la semilla cayó en el camino y las aves del cielo la devoraron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, en terreno con piedra por debajo de la tierra y brotó muy rápidamente, pero salido el sol se secó y porque no tenía raíz, se quemó, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y creció, pero los espinos la ahogaron de tal manera que nunca llegó a dar fruto. Y finalmente la que cayó en buena tierra dio fruto, cayó en tierra buena y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando los discípulos le preguntan el significado de esta parábola, nuestro Señor es muy claro en ella. El sembrador es el Hijo del Hombre, y nosotros por delegación, los cristianos que anunciamos el Evangelio, todos somos sembradores. Todo aquel que comparte acerca de Cristo, todo aquel que lanza la semilla de la salvación, de la fe, de la vida eterna, es también un sembrador. Pero dice que la semilla es la palabra de Dios y que cuando los del camino representan a aquellos que están endurecidos. Y entonces el diablo, cuando viene la palabra, cuando escuchan la palabra y no la entienden, viene el diablo y arrebata la semilla. Ese es el oficio fundamental del diablo. Nosotros que quitar la semilla del Evangelio para que nadie pueda creer, para que nadie pueda recibir esa palabra y creer. Y es realmente terrible, pero esto sí sucede en tantas personas que se anuncia el Evangelio. Después también el Señor Jesús menciona a esa parte de la semilla que cayó en terreno pedregoso y dio fruto, pero no tenía raíz, porque había piedra debajo, entonces la raíz no puede hacerse camino ahí. La semilla tiene poder, la semilla es perfecta, es maravillosa, es algo increíble lo que sucede con la semilla, pero tiene que haber un corazón o una tierra preparada.
Y entonces dice que brotó, y dice que estos representan a aquellos que oyen la palabra y de momento la reciben con gozo, pero después vienen las persecuciones, vienen las tribulaciones, vienen las dificultades y se apartan. Esta es una fe temporal, esta es una fe que dura solamente el tiempo en que todo va bien. Cuando las cosas se complican o cuando hay algo mejor o hay una alternativa mejor para aquellos que no dan fruto, que aquellos que no tienen raíces, finalmente eligen lo que les parece mejor y el placer del mundo les parece mejor o les parece mejor el no tener que tener problemas por causa de la fe cristiana. Y esto también aparece muchas veces. Muchas personas que sí, que tienen ese interés por Dios y por el Evangelio, pero después cuando surgen problemas, pues definitivamente se apartan. Otra parte de la semilla que el sembrador extendía con su mano, sacando del saco la semilla, ¿no? Como lo hemos visto a veces, antiguamente era así, dice que cayó entre espinos. Y esto quiere decir que los espinos también crecieron. La semilla creció y los espinos también crecieron junto a la semilla. Pero los espinos ahogaron la semilla, porque ellos crecen muy rápidamente el espino. Y la ahoga, porque de tal manera que no entra el sol, no deja que madure para que dé fruto. Y dice Jesús que estos representan a aquellos que reciben la palabra, pero nunca dieron fruto porque los afanes de esta vida y el amor al dinero y el amor de las cosas de este mundo ahogan la palabra y hacen que no lleve fruto. Y esto también es la historia, por desgracia, de tantas personas. Tantas personas que reciben esa palabra, pero el mundo es mucho mejor para ellos. Los placeres y las comodidades de la vida, o el afán de conseguir cosas, y los deseos de este mundo son más poderosos para ellos, en ellos, que la palabra de Dios, porque no tienen tierra apropiada, no es un terreno preparado por la gracia, preparado por el Espíritu de Dios para recibirla. Entonces, por eso al final se van a donde estaban, es decir, al mundo, porque no dieron fruto. Y aquel que no da fruto es que la semilla realmente no llegó a cuajar, no llegó a dar aquello que debería de dar a causa del terreno. Pero finalmente también Jesús menciona a los que caen en buena tierra, menciona que hay distintos frutos, porque hay distintos tipos de tierra, hay tierra mejor, tierra peor, pero lo importante es que diera fruto. 30, 60 y 100 por uno, pues es bastante diferencia entre 30 y 100. 60 está a medio, digamos, pero lo importante es que cada uno dio fruto según la naturaleza de su terreno. Y dice que es el que cae en corazón bueno y dispuesto. Esto significa que el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, ha venido a trabajar en los corazones, en el terreno de cada uno, y ha hecho producir, según la naturaleza del caso, 30, 60 y 100 por uno. Jesús dijo que por sus frutos seremos conocidos, por sus frutos los conoceréis. Que no se puede sacar uvas de los espinos o higos de los espinos. Y que el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. Que no puede dar fruto malo el árbol bueno y viceversa. Esto quiere decir que solo cuando la palabra de Dios produce esa transformación por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas y hay una verdadera fe, por lo tanto, como resultado de ello, entonces ocurre que hay el fruto adecuado. El árbol es bueno y da fruto bueno. Sin embargo, el árbol malo nunca jamás dará fruto malo. Es el fruto lo que realmente decide. No es digamos, el transcurso del tiempo, sino porque todas estas semillas, menos la primera, que fue devorada por los pájaros porque cayó en el camino, en el corazón duro, pues rápidamente fue devorada por el diablo, fue apartada del corazón de esas personas por el diablo. Pero el resto de las otras semillas, la que cayó entre las piedras, la que cayó entre los espinos, crecieron. También, por supuesto, la de la que cayó en buena tierra. Todo esto crecieron, pero definitivamente fue el tiempo el que mostró si había fruto o no.
Y el Señor Jesucristo es muy claro con esto. Es muy claro en el sentido de que eh, también, en otra de las parábolas del reino, dice que el dueño del campo sembró buena simiente, pero hubo un enemigo que también sembró cizaña. Había trigo sembrado por los siervos del dueño, pero también hubo un enemigo que sembró cizaña. Y entonces los siervos dijeron, bueno, ¿quieres que arranquemos la cizaña para dejar solo el trigo? Y entonces el dueño dijo, no, solamente déjalos que crezcan y cuando llegue el momento, pues no sea que se haga daño también al trigo, cuando llegue el momento, coged la cizaña, que se parece mucho al trigo, pero por supuesto no sirve para nada, no da ningún fruto, entonces recoged la cizaña para echarla al fuego y el trigo en mi granero. Es al final, cuando el Señor va a mirar si hemos dado fruto para Él, mostrando que verdaderamente hemos sido sus hijos, que somos sus hijos, que de verdad el Espíritu de Dios nos ha transformado, es por sus frutos, nuestros frutos que seremos conocidos. Ni tan siquiera vamos a ser aceptados en el reino de Dios por las cosas que podamos hacer para Dios. Porque es muy interesante lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el fruto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. No hemos echado fuera demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con esto quiere decir el Señor que el fruto solo Él determina su validez. Porque desde nuestro punto de vista, alguien que profetiza, echa fuera demonios y hace milagros, podemos decir que viene de Dios directamente. Y que es alguien que de verdad da fruto para Dios, que de verdad ha nacido de nuevo. Pero cuidado, porque no son los dones espirituales los que definen que alguien sea espiritual, sino su vida. Una vida que agrada a Dios, una vida que refleja a Cristo, una vida con el poder del Espíritu de Dios, una vida que muestra que damos fruto para Él a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, es al final que se va a mostrar todo esto. Nosotros no podemos juzgar, no debemos juzgar a nadie, no podemos clasificar o desclasificar a nadie, no somos quienes para hacer eso. Podemos ver algunas de las evidencias de la fe, pero tampoco sabemos lo que hay en el corazón de la persona. A veces nos podemos llevar sorpresas, y la palabra de Dios nos habla verdaderamente de sorpresas, de personas que durante mucho tiempo parecían ser de Dios y finalmente demostraron que no eran de Él y se fueron, se apartaron. Pero lo que verdaderamente nos importa a nosotros, es decir, a ti y a mí, lo que nos importa realmente a nosotros es que verifiquemos que estamos dando fruto para Dios y fruto auténtico. Ese fruto espiritual que produce el Espíritu Santo en nosotros y que no viene de fabricación humana, no viene por nuestro propio esfuerzo carnal, nuestro propio esfuerzo y sabiduría humana y personal y nuestros propios métodos, sino que es producido por el Espíritu de Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es el Dios quien derrama su amor sobre nosotros y su Espíritu Santo para movernos a la obediencia, al servicio, al amor verdadero. Y este es el fruto que debemos buscar. Ese es el efecto que la semilla produce. La semilla produce trigo. Y ese trigo, sea cual sea la cantidad que produzca, es lo que Dios busca de nosotros. No cizaña, no paja, sino trigo. ¿Cuál es el fruto que estamos dando nosotros? En verdad podemos verificar, hemos verificado que estamos dando fruto para Dios, porque llegará un día de la cosecha. Llegará un día en que nuestras vidas acabarán en esta tierra. Si nuestro Señor Jesucristo nos regresa antes, nuestras vidas se van a acabar en esta tierra. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero llegará un momento en que nuestra vida aquí se acabará. Y entonces, cuando nos enfrentemos al Señor cara a cara, el fruto es lo que mostrará que realmente hemos creído en Él. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo y estamos caminando con Él como Él quiere. Por eso debemos tener seguridad. Debemos estar seguros ahora. Porque después ya no habrá tiempo para ello. Después
se habrá acabado la oportunidad. Después no hay nada más que hacer sino sufrir una eternidad apartados de Cristo o gozar de una eternidad con Él por la gracia y por la fe y por la obra perfecta de Cristo. Vamos a orar a Dios para que Él nos dé discernimiento y entender estas cosas, porque como dice Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de estas parábolas tú nos muestras nuestra necesidad de verificar que estamos dando fruto, el fruto que proviene del cielo. Porque toda buena cosa proviene de ti. De nosotros no proviene nada más que debilidad, pecado, orgullo, necedad, pero de ti proviene toda gracia. Y es por eso que nos presentamos delante de ti, para pedirte que nos ayudes a dar fruto, porque dice tu palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, para que así podáis llevar mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. Queremos, Señor, unirnos a ti por la fe y que tú nos podes para que llevemos mucho más fruto para la gloria de tu nombre, el fruto que proviene de ti, porque tú eres la vid y unidos a ti como sarmientos podremos llevar frutos, porque separados de ti nada podremos hacer. Ayúdanos entonces a permanecer unidos a Cristo Jesús por la fe. En el nombre de Cristo. Amén. En el día de mañana, Dios mediante, estaremos juntos de nuevo. Un abrazo. Bendiciones.